Aquí está la información en versión jueves. Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias, aquí en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. En la bajadita de la semana y acercándonos a la bajadita de la transición, de a poco. Entonces empiezan a conocerse más designaciones, ¿no? Ya conocemos hace mucho el futuro gabinete, pero en cada ministerio empieza a haber novedades hacia adentro o en organismos vinculados. Y es lo que pasó hoy, con la salud como gran tema, porque la futura ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, anunció las designaciones de diferentes autoridades, tanto del Ministerio de Salud Pública como de ACE. El licenciado en Trabajo Social Rodrigo Márquez será el director general de Secretaría, al tiempo que la economista Gabriela Pradere dirigirá el Sistema Nacional Integrado de Salud y también presidirá la Junta Nacional de Salud. Además, la doctora Fernanda Nózar será directora general de la salud del ministerio y el doctor Gilberto Ríos, subdirector de esa área. En ACE, a la designación anunciada días atrás de Álvaro Danza como presidente, se sumó el nombramiento del también médico Federico Martiarena como gerente general y del economista y exministro de Salud Pública Daniel Olesker como vicepresidente. En un ratito vamos a completar los nombres vinculados al área de salud. Hay otros asuntos también. Repasamos los titulares. La ministra designada de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, recibió una delegación del sindicato ferroviario. José Azambulla, actual director de la Policía Nacional, seguirá en ese cargo con el próximo gobierno. La Corte Electoral inhabilitó la candidatura de la exdiputada Valentina Dos Santos tras recibir una resolución del Partido Nacional. El politólogo Gonzalo Puch considera posible que haya sorpresas en las próximas elecciones departamentales. Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT y consejera designada del CODICEN de la ANEP, adelantó que el próximo gobierno no será refundacional. El Movimiento por un Uruguay Sustentable le entregó al presidente Luis Lacalle Pou una carta para que no firme el contrato que habilitaría la ejecución del proyecto Neptuno. La Intendencia de Montevideo implementará una serie de talleres para adolescentes orientados a prevenir el consumo problemático de sustancias. La justicia brasileña negó la solicitud del expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, para asistir a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo de alto al fuego en Gaza está en duda tras las acusaciones israelíes de que Hamás está incumpliendo lo pactado en torno a la lista de palestinos que serían liberados. Recuerden que también pueden vernos en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy o por YouTube. Y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Hora de salir del estudio, Martín. Tiempo de adelantos. La salud copa la agenda de la transición. Da adelanto desde su puesto móvil Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Sí, nutrida agenda hoy aquí en la Torre Alemania, en particular con distintas reuniones de los futuros ministros, pero en particular lo que fue el nombramiento oficial de las distintas direcciones, tanto general como fiscalía, como de coordinación dentro del Ministerio de Salud Pública y también designaciones dentro de ACE. Entre ellos surge el nombre de Daniel Olesker, que estará justamente la vicepresidencia del organismo, énfasis en los tiempos de atención y en los medicamentos. Hizo énfasis justamente la ministra de cara a lo que va a ser prioridad por parte del gobierno a partir del 1 de marzo. En algunos minutos desarrollamos. Mientras tanto, en la torre ejecutiva aparece ahora Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Sí, así es, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. También tiene que ver con la transición esta jornada de hoy porque el secretario de Presidencia designado, Alejandro Sánchez, se reunió junto al prosecretario designado, Jorge Díaz, con las autoridades actuales de Presidencia, quienes están encargadas de llevar adelante la transición. Hablamos de Rodrigo Ferrez y de Mariana Cabrera, prosecretario y secretario y prosecretario respectivamente. Se entregó información y también se tuvo una reunión respecto al proyecto Arasatí, proyecto que el gobierno ya aseguró que va a seguir adelante, el gobierno actual, y que firmará y que después el gobierno del Frente Amplio deberá definir qué pasos dar, así que ampliamos en unos minutos. De la Ciudad Vieja nos vamos a Goes. Aparece Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mari?
¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Bueno, no todo es transición, también hay agenda cultural y en enero en Montevideo, porque hay diferentes propuestas en diferentes salas y espacios públicos de la capital en el marco del programa Fortalecimiento de las Artes. Y aquí en el Centro Cultural Terminal Gómez se está desarrollando una obra de teatro para niños, se llama Olor a Canela, y en un ratito les vamos a contar más de esta propuesta y de las más de 140 que van a tener lugar en este mes de enero. Y otro adelanto, el presidente de ACE designado, Álvaro Danza, estimó que la deuda que dejará este gobierno con empresas proveedoras de ese organismo será más de 10 veces mayor que la que dejó el gobierno anterior, en contraposición a la versión de la actual ministra de Salud, Karina Rando. Hasta donde nosotros tenemos información, la deuda que quedará de ACE es un monto similar a la deuda que quedó en la administración anterior con esta administración. La cifra oficial era de 378 millones de pesos en el año 2019 y ahora está en el entorno de los 4.500 millones de pesos. O sea que la diferencia a priori parece muy significativa y eso no suscribe lo que señaló la ministra Rando. Seguimos en tema, retomamos lo planteado en portada porque hoy la ministra designada de Salud Pública, Cristina Lustenberg, dio los nombres del que se podría definir como gabinete sanitario del próximo gobierno. Se trata de 11 cargos dentro y fuera de la estructura del ministerio, de los cuales 6 serán ocupados por mujeres y 5 por hombres. El ministerio, encabezado por Cristina Lustenberg y Leonel Brioso, tendrá al trabajador social y analista en Administración y Contabilidad Rodrigo Márquez como director general de Secretaría. Márquez tiene un máster en Business y Administración y otro en Transformación Digital y Desarrollo y ha realizado posgrados en Políticas Públicas y Recursos Humanos. La directora general del Sistema Nacional de Salud y presidenta de la Junta Nacional será la economista Gabriela Pradere, profesional que formó parte de los equipos técnicos del Ministerio que diseñaron e implementaron el Sistema Nacional Integrado de Salud y que desde 2010 trabaja como directora de Evaluación y Monitoreo del Personal de Salud en el Ministerio. La doctora en Medicina y especialista en Ginecología, Fernanda Nosar, será directora general de la Salud, luego de ser directora del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell y presidenta de la Regional Montevideo del Colegio Médico. Gilberto Ríos, doctor en Medicina especializado en Políticas y Gestión de la Sanidad, será por su parte subdirector general de Salud. Por su parte, Zaida Arteta, médica especializada en enfermedades infecciosas, docente de la UDELAR y expresidenta del Sindicato Médico del Uruguay, será directora general de Coordinación. La ingeniera química con formación de posgrado en Transformación Organizacional y Sistemas Integrados, Silvia Belvisi, será la directora general de Fiscalización y Andrea Rivero, licenciada en Enfermería y magíster en Dirección de Salud, será la subdirectora. El equipo de ACE estará liderado por Álvaro Danza, médico especializado y docente grado 5 de la UDELAR, mientras que el vicepresidente será el economista Daniel Olesker, exministro de Salud Pública y de Desarrollo Social. Para finalizar, la médica familiar y comunitaria y expresidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar, Marcela Cuadrado, será la vocal de ACE y Federico Martirena, médico especializado en gestión de la salud, será el gerente general. ¿Y qué más podemos saber a partir de estas designaciones? Vamos ya mismo al contacto con Martín Duarte, que está justamente en el edificio de Alemania, donde surgieron todos estos nombres y además habló la futura ministra de Salud Pública, el futuro presidente de ACE. Contanos, Martín. Así es, Natalia, hoy hubo varias declaraciones, en particular, como tú decías, de la ministra designada Cristina Lustenberg, pero también de algunos de los actores que fueron nombrados en la jornada de hoy para estar al frente de las distintas direcciones. Si les parece, mientras vemos algunas de las imágenes de lo que fue esta presentación hoy aquí en la Torre Alemania, les contamos que la ministra designada hizo hincapié y énfasis justamente en fortalecer los tiempos de espera en las mutualistas y generar de alguna forma una agencia reguladora de medicamentos. Esto, ante lo que han detectado, tiene que ver con el faltante, una de las críticas principales que ha hecho desde la oposición el Frente Amplio, los tiempos de espera vinculados a especialistas y también a procedimientos quirúrgicos, ya que hacen énfasis que esto profundiza la inequidad
de atención a usuarios. El área de salud mental será otra de las prioridades para mejorar justamente en torno a las prestaciones y también mejorar las prestaciones para las personas con discapacidad. Lustenberg hizo hincapié en un tema que es bastante interesante y tiene que ver con que Uruguay tiene 300 medicamentos y procedimientos de salud que no están en el PIAS, este Plan Integral de Atención a la Salud que se les exige justamente a las mutualistas para brindar a los distintos usuarios. Un prestador puede cobrar cualquier tasa o precio por fuera del PIAS y se mira con atención de estos 300 procedimientos y medicamentos que están por fuera, justamente hablando y haciendo énfasis en la inequidad. Es un catálogo, decíamos esto, de las prestaciones del Plan Integral de Atención de Salud que los programas deben brindar a los usuarios de los prestadores que integran justamente el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por otra parte, estuvo refiriéndose a lo que fue la reunión que tuvo en esta jornada con autoridades del Ministerio de Salud Pública en torno a la transición vinculada al Fondo Nacional de Recursos, que tuvo una instancia de encuentro en esta jornada, y dentro de los nombres, decíamos, de esta presentación de las distintas direcciones con renovación y paridad en función de quienes van a estar encabezando las distintas direcciones generales de salud. Hay un promedio de edad bastante bajo, cercano a los 47, 48 años entre las nuevas designaciones y la reaparición dentro del propio gabinete al que fue parte del economista Daniel Oresker. De estos temas hizo una valoración de esta presentación la ministra Lustenberg, que si les parece escuchamos. A partir del 1 de marzo vamos a comunicar cuando sea después de asumir, y creo que será el 5 de marzo a partir de ahí, algunas medidas para los primeros 90 días y después hay otras áreas que también van a tener que tener un aval presupuestal, entonces tenemos todo el año, este año 2025, para tener el respaldo del diseño de un presupuesto, pero sí tenemos con claridad que algunas medidas en los compromisos que tiene el Frente Amplio y que lo anunciamos en campaña, tiene que ver con la accesibilidad a los medicamentos. Personas que tienen quizás ingresos bajos, tener una carga de 10, 12 medicamentos se hace muy costosa, entonces estamos viendo dónde están las dificultades en la accesibilidad de medicamentos. Después tenemos otro tema que es complejo, que es multicausal, pero no lo podemos eludir, que es los tiempos de espera. Los tiempos de espera en especialistas o también, a mí estos días se me han acercado personas que de verdad tienen dificultades en los tiempos de espera quirúrgicos. Hay cosas que van a requerir financiamiento y hay otras cosas que, como lo que significa que los usuarios de ACE también se integren en el Seguro Nacional de Salud, las iremos valorando como una prioridad. Lo que sí tenemos como prioridad es que no había cambios a nivel de la coalición, se hacía el cálculo de lo que recibe hoy en día por presupuesto nacional con lo que recibiría por esa cápita eventualmente, no habría cambio. Bueno, Adrián, todas esas cosas pueden haber dos lecturas, nosotros vamos a tratar de tomar, y justamente es una de las razones también para que el economista Daniel Oresker esté formando este equipo, porque lo hemos hablado mucho con el presidente propuesto, el doctor Álvaro Danza, y con Marcela Cuadrado, que sí queremos que hace de un salto de calidad y también queremos que los prestadores, a nosotros lo que nos interesa es que la gente tenga la mejor calidad de atención con un derecho tan sustantivo que es el derecho a la salud. Bueno, la ministra mencionaba por allí Álvaro Danza, el doctor Álvaro Danza, que estará presidiendo ACE en el futuro gobierno, y lo que ha sido la polémica de estos últimos días en torno a lo adeudado a proveedores. De hecho, en la jornada de ayer compartíamos esa nota con el diputado Federico Preve, que marcaba el matiz de los 102 millones de dólares que sería lo adeudado por este gobierno a los proveedores y cuánto podría condicionar también la función o las actividades vinculadas al organismo una vez que el 1 de marzo asuma el nuevo gobierno. De este tema y de otros se refería justamente el doctor Álvaro Danza, que encabezará la presidencia de ACE. Las cifras que nosotros manejamos es de una diferencia sustancial entre lo que cerró en el año 2019, finalizado el gobierno del Frente Amplio, y lo que va a cerrar ahora. La cifra oficial era de 378 millones de pesos en el año 2019 y ahora está en el entorno de los 4.500 millones de pesos. O sea que la diferencia a priori parece muy significativa y eso no suscribe lo que señaló la ministra Rando. ¿Cuánto condiciona? Y bueno, en primer lugar vamos efectivamente a contrastar con la realidad cuál es esa cifra al día 28 de febrero, que todavía no ocurrió,
Y eso va a condicionar porque lo primero que va a haber que hacer es trabajar con los proveedores, que son con los que se adeuda, para acortar esas diferencias y para que sigan proveyendo al Estado, a la Administración de Servicios de Salud del Estado, de los servicios, porque obviamente son necesarios, tanto medicamentos, insumos, diversas empresas de limpieza, conserjería y demás. Danza dijo que la futura gestión de ACE priorizará algunos aspectos que viene destacando la ministra de Salud Pública designada, Cristina Lustenberg. El problema de la falta de medicamentos en algunas localidades o en muchas localidades, el problema de las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas y para la atención con diversos especialistas, los problemas de salud mental, naturalmente, y los problemas de infancia. Yo diría en forma muy sintética que esas son las principales cuestiones a considerar en los primeros días que asumamos el gobierno. Y también hay transición en la torre ejecutiva, por eso vamos ya mismo al contacto con Diego Martini. Transición, discusión, debate sobre temas ambientales, Diego. Sí, ¿qué tal, Natalia? Martín, buenas tardes para todas y todas. No se dio tanto de debate, sino más bien de información y de acumulación de información por parte de las autoridades entrantes, que recordemos esta transición a nivel macro, a nivel general, se viene dando de Secretaría y Prosecretaría de Presidencia hacia las nuevas autoridades designadas. En este caso, Rodrigo Ferrés y Mariana Cabrera recibieron acá en Presidencia a quienes estarán en el cargo del próximo 1 de marzo. Hablamos de Alejandro Sánchez y de Jorge Díaz. La primera reunión que hubo tuvo que ver con información de los 14 ministerios. Así fue que las autoridades actuales le entregaron 14 carpetas distintas con información de todos los ministerios, una información bastante contundente que será analizada por todos los ministerios para ver qué información aparece y qué información falta, porque recordemos que varios ministerios solicitaron en específico información. Hay preocupación por la información que faltaba en el Ministerio de Economía. Las autoridades actuales, entrantes, mejor dicho, encabezadas por Gabriel Ordone, verán si esa información es completa para poder empezar a planificar y tomar decisiones desde el punto de vista económico. Tras esta reunión, hubo una reunión con estas mismas partes, pero se sumaron a ministros de Ambiente, en este caso Robert Bouvier, el actual ministro, y Edgardo Ortuño, el ministro designado, que también comenzará a trabajar. Tema, proyecto Arasati, proyecto que el gobierno actual y el propio presidente de la calle Pou ya aseguró que se firmará y que se dejará en marcha para que el próximo gobierno del Frente Amplio lo encamine. Acá se recibió información y también se recibió, esta información no la dije, al consorcio que llevará adelante este proyecto, que estaba encabezado por algunas empresas privadas, y estuvo Alejandro Ruibal, uno de los constructores, uno de los que tendrá una de las empresas de construcción. En esta reunión se plantearon diversas alternativas del proyecto Arasati, pero siempre con un proyecto que saque agua de Río de la Plata, así en la zona de San José de Arasati. Las alternativas que se presentaron fueron técnicas en cuanto a algunas modificaciones que se podrían realizar, y Ruibal lo que comentaba es que todas estas alternativas son posibilidades que las empresas ya podrían comenzar cuando se dé la orden, porque ya está todo avalado. Hubo algunas observaciones ambientales que ya fueron resueltas, o sea que el proyecto seguiría en marcha. Lo que decía Alejandro Sánchez, y ahora lo vamos a estar escuchando, es que el Frente Amplio va a estudiar todas estas posibilidades que se dieron ahora, y de hecho también esto se dio en el marco de una manifestación en donde quienes se oponen al proyecto Arasati estuvieron aquí en la Torre de Presidencia y trajeron una carta que fue entregada para que le llegue al presidente de la calle Pou. Veamos lo que decía Alejandro Sánchez. Nosotros hemos sido críticos con el proyecto en varios aspectos, en lo que tiene que ver con la toma, en lo que tiene que ver con algunas opiniones sobre los impactos ambientales y otras cuestiones, y lo que estamos haciendo con el gobierno actual es actualizando información, en donde lo que tuvimos es una muy buena reunión, en donde se nos proporcionó más información, más elementos y algunas alternativas que podrían tener el proyecto en base a este diálogo que estamos construyendo, para ver si eso implica o posibilita levantar las observaciones que nosotros tenemos. Pero nosotros hemos sido claros en la reunión que hemos tenido, y el gobierno actual lo sabe, y ustedes también. Nosotros tenemos una posición y nosotros comenzamos a gobernar el 1 de marzo y el gobierno actual gobierna hasta el 28 de febrero. Son alternativas al proyecto, es decir, el proyecto tiene modificaciones, tiene varios aspectos. Hay aspectos que tienen que ver con el polder, hay aspectos que tienen que ver con la toma, hay aspectos que tienen que ver con la gestión, hay aspectos que tienen que ver con el modelo de negocio,
para decir algunos de los que nosotros hemos cuestionado. De alguna manera, bueno, hoy se nos presentó información y algunas propuestas que podían modificar algunos de esos aspectos. Lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar. Bueno, los plazos son exiguos, obviamente, y eso también genera dificultades, porque nosotros creemos que el Uruguay necesita tener un buen diálogo y una buena discusión del país de las infraestructuras, nada más ni nada menos de garantizar el agua potable para la población. Y eso tiene que ver, no se puede hacer a la carrera ni rápidamente. Pero bueno, nosotros recibimos ahora algunas propuestas que las vamos a analizar. Bien, ahí veíamos entonces la palabra de Alejandro Sánchez, el secretario designado para la presidencia, referido al proyecto Arasatí, que es sabido que desde el Frente Amplio y de quienes además están en los temas ambientales del Frente Amplio no comparten que este proyecto sea la alternativa justamente a la toma de agua, y la propuesta que tiene el gobierno entrante es la de Casupá. Pero en este sentido, cuando ya el presidente de la calle Pou aseguró que esto se va a firmar y que se va a seguir adelante, el Frente Amplio va a tener que continuar con este proyecto. Lo que se analizan ahora son alternativas más bien vinculadas a lo técnico, no a lo ambiental, para el proyecto. A la salida, cuando Sánchez digamos, salió y se enfrentó con quienes están en contra del proyecto, les aseguró que van a ser recibidos en próximos días, así como ya habían tenido un contacto en un periodo anterior, esto justamente por el proyecto Arasatí y la situación, y esta carta que fue entonces entregada para que le llegue al presidente de la República de más de 150 organizaciones. Bien, muchas gracias, Diego y equipo. Y también en el marco de este periodo de transición, la ministra designada de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, recibió a una delegación del Sindicato Ferroviario. Claro, y habló después de esa reunión Washington Sánchez, que es el presidente de justamente el Sindicato Ferroviario, la Unión Ferroviaria, y dijo que por un lado le presentó a la futura ministra propuestas para fortalecer el servicio pensado para pasajeros y pasajeras, y también dijo que AFE pende de un hilo, textuales palabras, por falta tanto de equipamiento como de personal. Hay un pasaje de 120 trabajadores de la Administración de Ferrocarriles al Estado a la DNTF, Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que quedó estancado ahora en esta etapa de transición. Diferentes reformas que llevó adelante el gobierno actual y también los anteriores han dejado a AFE hoy en día con 68 trabajadores, 3 mecánicos para atender todo el servicio pasajero, o sea que AFE necesita un ingreso de personal rápido y reponer coches motores. Lo primero es tratar de aprovechar la infraestructura del ferrocarril central para poner allí un servicio de pasajeros eficiente en el área metropolitana, reforzar el servicio de pasajeros que tiene AFE, toda la problemática que hemos vivido en estos días con el incendio de un coche motor. Hay que reponer una flota nueva para la Administración de Ferrocarriles del Estado, y bueno, y también algunas conexiones que tienen que ver con desarrollar en el área metropolitana el servicio de pasajeros, por ejemplo, entre 25 de agosto y San José, que es un tramo de 35 kilómetros que habría que conectar con el ferrocarril central, y también una propuesta alternativa al tranvía de la costa, que es un poco más modesta, por así decir, que es la recuperación de un tramo de vía de la línea Rocha y su conexión con el ferrocarril central. Otras reuniones, en este caso de futuras ministras, porque la Confederación de Sindicatos Industriales le planteó a la ministra designada de Industria, Energía y Minería la futura conformación de un ámbito para discutir la situación de la industria y la lógica productiva que debería instalarse con el próximo gobierno. Y la Confederación también propuso la creación de un fondo industrial. Para nosotros estamos reivindicando vía ley un fondo industrial que tenga el 1% de aporte patronal, el 0,5% de aporte de las y los trabajadores. Con ese fondo industrial, dos cuestiones muy importantes. La primera, elaborar proyectos, elaborar diagnósticos que ayuden al desarrollo industrial, y también un apalancamiento, por ejemplo, cuando vamos al seguro de desempleo por cierre o reestructura, complementar el 100% del seguro de desempleo con una contrapartida obligatoria. No es que gané lo mismo que trabajando estando tomando mate, no, que te formes profesionalmente para una industria de nuevo tipo, o sea, para donde consensuemos que tengamos que ir. Eso es fundamental, la formación profesional. Muchas de estas definiciones dependen de un ministerio importante como es el Ministerio de Economía. ¿Se piensa reunir con Odone y qué expectativas le genera el futuro ministro? Bueno, nosotros seguramente pedamos reunión también con Odone, vamos a hacerlo con el ministro de Ganadería, con Relaciones Exteriores y también con Economía.
A ver, generalmente, y esto hay que ser honesto intelectualmente, hemos tenido diferencias con los ministerios de Economía de los diferentes gobiernos porque le toca el papel del malo de la película, ¿no? El retasear recursos, a veces con razón, a veces no tanto. Para nosotros, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la macroeconomía, con el valor del dólar, hay que mirarlo, hay que tener un equilibrio y no dejarlo que se planche o se deprecie como pasó en estos años. Eso perjudica la producción nacional. Y en otro asunto, el Partido Nacional le comunicó a la Corte Electoral su decisión de impedir que el ex intendente de Artigas, Pablo Caram, y la exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos puedan presentarse bajo ese lema en las elecciones departamentales y municipales. Un dato, basta con la solicitud del lema involucrado, el Partido Nacional, para que la Corte Electoral dé cumplimiento. De manera que no hay que esperar que la Corte decida, simplemente lo debe tramitar. Entonces, en este contexto, Dos Santos, que pretende ser candidata a la Intendencia de Artigas en las elecciones del próximo 11 de mayo, se propone ahora presentar un recurso ante el directorio del Partido Nacional para que revierta la decisión de que no pueda postularse en representación del lema. La Corte Electoral dio trámite a la solicitud del directorio del Partido Nacional para inhabilitar a Pablo Caram y a Valentina Dos Santos a utilizar el lema Partido Nacional. El directorio tomó la decisión el 29 de julio de 2024, pero se envió un correo electrónico erróneo, por lo que recién el 10 de enero, con la corrección del envío, el caso pasó por el organismo público. En la sesión de ayer, la Corte Electoral toma conocimiento del tenor de la nota que implica la no autorización del uso del lema a estos ciudadanos. Son más, creo que son 4 ciudadanos los que no pueden ser candidatos por el lema Partido Nacional. Así se nos comunica y bueno, la Corte Electoral tomó conocimiento y decidió emitir una circular correspondiente para que bueno, todas las juntas electorales, oficinas electorales y demás tomen conocimiento. Fuentes del Partido Nacional en Artigas señalaron que la condena de Valentina Dos Santos ya finalizó y que la exdiputada tiene intenciones de solicitarle al directorio del Partido Nacional la rehabilitación para la utilización del lema. En la medida que el Partido Nacional, que es quien toma la decisión, no comunique en contrario, se mantendrá lo que ya se nos comunicó. El plazo para eventualmente revocar esta decisión es el plazo que disponen los partidos políticos para designar sus candidatos a las intendencias, que como digo, el plazo final es el 15 de febrero, el plazo legal para comunicar a la Corte Electoral todos los candidatos a las intendencias es el 1 de marzo. Ahora otra mirada a las elecciones departamentales de mayo próximo, pero en un sentido más general, porque un politólogo, en este caso Gonzalo Puig, dijo que no descarta que en esas elecciones haya sorpresas, teniendo en cuenta que normalmente hay un 40% de partidos que terminan triunfando en los departamentos que no coinciden en esos departamentos con los que habían triunfado o sido los más votados en las elecciones nacionales del año anterior. De todos modos, señaló que la vuelta al gobierno del Frente Amplio a nivel nacional puede colaborar con un mejor desempeño de esa fuerza política en las elecciones de mayo de este año. Un promedio, un 40% de los departamentos, ¿no? Porque vos tenés el voto, como la circunscripción departamental para diputados te lo permite, tenés el voto departamental, cambia, ¿no? En un más o menos 40% los departamentos van a cambiar. Entonces, el armado, las expectativas son a veces independientes, pero es verdad y es ineludible creer que hay una prima hay un envión, una prima de quien ganó el gobierno nacional. En referencia a la coalición republicana que compite en 3 departamentos, solo en uno tiene chances reales. Luego de la derrota del balotaje, donde el Frente gana en muchos departamentos, gana el voto del balotaje, ¿no? Que son cosas distintas, pero sí, empezó a agarrar más vida a algo que no tenía tanta vida, ¿no? Porque si vos mirás en los 3 departamentos que se usan, es en los 3 departamentos. El Frente Amplio gobierna solo 3 intendencias. La coalición se usa en esas 3 nada más. O sea que no está tan consolidada. Se usa donde tengo menos chances. Según Puig, en las elecciones departamentales hay 2 niveles de competencia, entre partidos y la interna entre sectores. La competencia está ahí. Y la política partidaria está ahí, ¿no? Entonces hay una suerte de semi-alternancia, le podríamos decir en chiste, que ha pasado mucho, de hecho, en Montevideo. Y lo hemos visto también en el interior dentro del Partido Nacional, que tiene menos fracciones. Que es, el partido repite en el poder, pero le cambió la fracción. En Montevideo eso de hecho ha sido muy común. El MPP no presenta candidato propio, pero no apoya a un retador interno al oficialismo departamental, ¿no? Entonces podemos ver
Hay que prestar atención a esa competencia. Ahora salimos del estudio para conocer propuestas culturales para quienes nos quedamos en la capital. Mariana Abreu nos cuenta de Montevideo de las Artes. Adelante, Mariana. Sí, Natalia, como adelantamos aquí en el Centro Cultural Terminal Goes, hay una de las propuestas, una obra para niños que se llama Olor a Canela, en el marco de este programa de fortalecimiento de las artes que se desarrolla entre la Intendencia de Montevideo, la Sociedad Uruguaya de Actores y también la Federación de Teatros Independientes. Es una de las casi 150 propuestas que hay en diferentes salas y espacios públicos de nuestra capital, tanto para adultos como para niños, y estamos junto a Iván Corral, quien es productor de esta obra de teatro. Gracias por salir un ratito a darnos esta nota. Y antes de adentrarnos en la obra, ¿cómo funciona este programa? Por lo menos desde el lado de tu rol como productor. Bien, el programa Fortalecimiento de las Artes ya tiene 12 años. Al principio estaba apuntado a teatro con la inclusión de títeres y circo. Luego se expandió y también hay un fortalecimiento para danza y uno para música. Y funciona, voy a hablar de la parte de teatro, que es la que más he participado yo, con 3 categorías: una que es producción total, una que es producción cooperativa y una que es circulación. Las compañías se postulan y en base a lo que hayan preparado o tienen una gira por las distintas salas de Montevideo, de la FUTI y algunos espacios descentralizados. Si es producción cooperativa, tienen un apoyo para su producción, para los equipamientos, para algunos ensayos, y si es producción total, tienen cubierto el elenco y el equipo de diseño y producción, el periodo de ensayos, y luego un ciclo en una sala de la FUTI y luego un ciclo de descentralización, que es el que estamos haciendo ahora. Bien, quedan algunas funciones y vale destacar de Olor a Canela, ¿no?, que es entrada libre y gratuita. ¿De qué se trata esta obra para aquellos que quieran ir a verla a alguna de las salas? Bien, la obra la escribió Apa Angeloni con su hijo Piero Bolognini, que tenía 7 años en ese momento, y le hicieron en homenaje a sus abuelas, y entonces trata mucho del vínculo entre una nieta y su abuela, que se ven acompañados en sus aventuras por algunos seres fantásticos, y es un espectáculo súper apropiado para la familia, para ver en familia. Tiene mucha poesía, se destacó mucho lo que es la estética general, la realización de vestuario, la escenografía, que fueron nominadas todos a los Florencio y ganó premio de escenografía. Y bueno, el trabajo del elenco, que también fue nominado y la rompen, no tengo que decir yo soy productor, pero la rompen, tomaron el proyecto con mucho cariño, con mucha intimidad, se apropiaron de eso, de la obra que habían escrito Apa y Piero, y bueno, sacaron una obra que emociona. Eso es las palabras que definirían. Bueno, muchas gracias, Iván. Queda entonces esta propuesta hecha para quienes quieran venir a ver esta obra, y todo el programa de esta descentralización que se está haciendo desde el teatro en diferentes salas se puede consultar en la página de la Intendencia de Montevideo. Me despido desde aquí, volvemos con ustedes si les parece. Gracias, Mariana y equipo. Les contamos que Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT y consejera designada del CODICEN de la ANEP, adelantó que el próximo gobierno no será refundacional, pero revisará algunas de las actuales políticas educativas. Sí, también dijo que se trabajará para reducir lo que definió como trabajo burocrático de las y los docentes. En esto de un diálogo amplio, lo que tenemos en común, lo que lleguemos a tener en común es lo que se va en esta revisión a cambiar. Hay algo que sí efectivamente se va a cambiar, tiene que ver con el peso burocrático de tareas administrativas que se le cargó a los docentes y a las docentes en las aulas. Eso sí se va a cambiar desde el vamos. Está bien tener cifras, obviamente son necesarias, está bien evaluar procesos, es necesario. Lo que no está tan bien es la carga excesiva de datos que después no se sabe qué se hace con ellos.
Pereira consideró que la relación con los gremios docentes será cordial y de respeto. Dijo que le da tristeza la serie de cuestionamientos a su designación realizados por parte de la senadora nacionalista Graciela Bianchi. A esta altura, que ya han pasado varias horas, me resulta muy triste para el Uruguay, para una construcción democrática, para un país que se precia de avanzar en convivencia, que ni más ni menos que la única mujer senadora en el Parlamento, la única mujer de la coalición del gobierno actual, se refiera en esos términos denostativos de otras personas. Diferencias podemos tenerlas, y las tenemos y está bueno que las tengamos, discutir sobre las diferencias también, nunca el camino de la denostación, nunca el camino del agravio. Ahora cambiamos de asunto, agenda, digamos, ambiental y también política. El Movimiento por un Uruguay Sustentable entregó en la Torre Ejecutiva una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou que pide que el actual gobierno no firme el contrato que permitiría la ejecución, o sea, el comienzo de las obras para la construcción del proyecto Neptuno. Nos contaba Diego Martini justamente sobre esta movilización que hubo allí en la Plaza Independencia, y el lunes el movimiento se reunirá con el ministro designado de Ambiente, Edgardo Ortuño, para abordar este asunto. Hoy vinimos a decir que la firma del contrato por Arasatí no debe de hacerse, no hay condiciones para que se haga esa firma, el lugar no es el adecuado, evidentemente, el agua de la zona no es la adecuada, las intrusiones salinas hacen que el proyecto no sea completo, obliga a generar un polder que es un grave pasivo ambiental. Por otra parte, no entendemos cómo se puede llegar a plantear el pagar más de 3 veces el valor de la obra. El contrato que fue autorizado a firmar tiene una flagrante inconstitucionalidad, dándole a las empresas privadas parte del manejo de la potabilización del agua, que nuestra Constitución marca es prerrogativa exclusiva de los organismos públicos. Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable se comunicaron con el presidente de la República para dar la carta en mano, pero se les informó que no estaba en Torre Ejecutiva. En la próxima semana se reunirán con las autoridades entrantes del Ministerio de Ambiente y Presidencia. Nosotros lo que esperamos del gobierno, el actual y el electo, es que este proyecto no siga adelante. Y el ministro actual de Ambiente, Robert Bouvier, confirmó que el contrato para ejecutar el proyecto Neptuno se va a firmar tal como lo anunció el presidente Luis Lacalle Pou. Y además desestimó las objeciones hechas por el Movimiento Uruguay Sustentable, cuya postura acabamos de repasar con respecto, por un lado, a supuestos problemas de financiación del proyecto Neptuno, y por otro, relativos a la supuesta inconstitucionalidad de esa iniciativa. Ya lo dijo el señor presidente que el proceso se va a firmar. Lo que estamos es en una etapa en la cual hoy venimos a dar mucha información. En el caso mío vine a defender el informe del Ministerio, un informe contundente, un informe que está colgado en la página desde el 9 de diciembre y que hasta el día de hoy no ha tenido objeciones ni de la academia ni de autores políticos. Pero me pareció importante brindar la información necesaria al gobierno entrante, a efecto de que también ellos pudieran evaluar ese informe, para ver un poco las alternativas que se están pensando y demás. Y bueno, ahora, eso. El gobierno electo tiene objeciones sobre la ambientación, sobre la habilitación ambiental y sobre el proyecto en general. Hoy se presentaron alternativas. ¿Esas alternativas van de la mano de qué? Las objeciones desde el punto de vista ambiental no me fueron formuladas hoy. O sea, no han sido formuladas a lo que usted hace referencia. Lo que sí se planteó hoy fueron ver algunas posibles alternativas y demás. El gobierno está dispuesto a trabajar en cuanto a ellas, a ser receptivo en cuanto a lo que piensa el gobierno electo con respecto a esas alternativas, y bueno, fue lo que quedamos hoy. ¿Alternativas que van por dónde? Van que nada, alternativas a lo que es el polder y demás, lo cual ustedes ya saben más o menos que se ha manejado, pero bueno, ahora que está en consideración del gobierno electo, el hecho de que ya se llevan las alternativas que podíamos manifestar nosotros. También negó algunos de los argumentos expresados por el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Tuvimos 3 interpelaciones en donde dimos claramente que el financiamiento estaba, y desde el punto de vista que aparte este proyecto no es inconstitucional. Me parece que eso fue totalmente aclarado en 3 interpelaciones. Este es un tema que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo. Ahora agenda de la salud otra vez, pero por motivos diferentes a los mencionados más temprano. Porque el sindicato del personal no médico de CASMU anunció que realizará un paro de 24 horas el próximo lunes.
La medida es en rechazo a la tercerización del servicio del carné de salud que se realiza en el Centro Médico Sur y Palermo y que regirá desde el 20 de enero. Desde el sindicato denuncian que el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, está incumpliendo con su palabra porque se comprometió a no avanzar en las tercerizaciones hasta el final de su mandato en diferentes ámbitos de negociación. A través de un comunicado, AFCASMU expresó que esta situación se suma a la tercerización del servicio de tomografía y del funcionamiento del piso 7 del Sanatorio 1 y genera nuevas incertidumbres en las y los trabajadores de los sectores involucrados y en el funcionariado en general. Por eso, además de adoptar la medida de paro para el lunes 20 de enero, el sindicato solicita una instancia tripartita ante la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Otro asunto, les contamos que la Intendencia de Montevideo implementará una serie de talleres para adolescentes orientados a prevenir el consumo problemático de sustancias. Aldo Tomasini es el coordinador de ese espacio que explicó cuál será la dinámica de esos talleres y también el público objetivo de esta iniciativa. Son los talleres para familiares de personas que usan sustancias psicoactivas. Básicamente lo que hacemos ahí es intentar conocer cuáles son las problemáticas de cada familia y realizamos talleres multifamiliares donde lo que hacemos básicamente es intentar trabajar las dimensiones emocionales que los usos problemáticos de sustancias también causan en cada familia. Los usos de drogas en general y de sustancias psicoactivas son un fenómeno que a todos nos provocan cosas distintas. Ahora, en enero, es un momento determinante que hay algunas familias que necesitan o requieren apoyos emocionales producto un poco de las fiestas o de situaciones que provocaron algún desgaste en la convivencia o determinadas situaciones, y lo que hacemos básicamente es recibir a esas familias, construir un camino y acompañarlas en sí. La Intendencia también trabaja especialmente con adolescentes para la prevención del consumo. Elaboraron un protocolo que atiende directamente a grupos de adolescentes, un piloto que probaron en 2024 y que implementarán de manera más amplia en 2025. Los adolescentes hacen un fenómeno que se llama la norma social, y que lo que trabajan es la creencia de que mi compañero o mi compañera usa más sustancias determinadas de las que realmente hace. Entonces lo que hacemos básicamente es identificar, medir las cantidades de sustancias que consumen y demostrar algo que está en la teoría en general, que no es tanto en sí lo que se consume, sino más la creencia de lo que se consume. Y acompañamos a cada grupo por 4 encuentros. Eso como uno de los fenómenos uno de los modelos que tenemos para trabajar los consumos de alcohol y de bebidas energizantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando del suspenso en el que está el acuerdo de paz entre Israel y Hamás luego de los acontecimientos de las últimas horas que han representado un retraso en cuanto a la aprobación del acuerdo por parte del gabinete israelí. Todo esto porque el gobierno de Benjamín Netanyahu acusa a Hamás de no estar cumpliendo con lo pactado y aparentemente la tranca de todo esto está en el nombre de los palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes que están en poder de Hamás dentro de la franja de Gaza. Sin embargo, a través de un comunicado, el grupo Hamás ha informado que no existe ninguna traba y que es un pretexto de Israel para retrasar esta decisión, que viene bastante problemática. Por un lado, los familiares de los rehenes urgiendo al gobierno israelí a firmar y aprobar rápidamente este acuerdo, mientras que los sectores más radicales de la ultraderecha están totalmente en desacuerdo y algunas de las principales figuras que integran el gobierno israelí, como el ministro Ben Gavir o el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, han amenazado con dejar el gobierno de Israel si se aprueba este acuerdo que urge sobre todo a Estados Unidos para que se firme antes de que asuma Donald Trump. La guerra, sin embargo, sigue tal cual estaba planteada. En las últimas 24 horas hubo 80 palestinos muertos en nuevos bombardeos en la franja de Gaza, mientras que otros 6 murieron en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. El portavoz del gobierno israelí, David Mercer, dijo este jueves que Hamás ha creado una crisis de última hora al introducir cambios después de llegar a un acuerdo en referencia al alto al fuego pactado el miércoles entre ambas partes y anunciado por Qatar. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció este jueves que el gabinete del jefe de gobierno no se reunirá como estaba previsto para aprobar el alto al fuego en Gaza y con ello permitir la liberación de decenas de rehenes hasta que Hamás dé marcha atrás en lo que llamó una crisis de último minuto.
Inicialmente se esperaba que el gabinete israelí ratificara el acuerdo esta misma jornada, pero la oficina de Netanyahu acusó a Hamás de incumplir parte del acuerdo en un intento por extorsionar concesiones de última hora sin ofrecer más detalles, aunque el grupo islámico aseguró mediante un comunicado oficial que está decidido a respetar el acuerdo tal como fue anunciado y que no sabían de qué exigencias hablaba Netanyahu, desmintiendo a su contraparte. Mientras se discuten los alcances del acuerdo, las fuerzas israelíes continúan atacando la franja de Gaza, donde hoy la defensa civil reportó la muerte de casi 80 personas y más de 200 heridos tras los bombardeos, mientras que en la localidad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, al menos 6 palestinos murieron a manos de las fuerzas de Israel. El Supremo Tribunal Federal le negó por cuarta vez el pasaporte a Jair Bolsonaro, que lo tiene retenido la justicia brasileña por las varias investigaciones que recaen sobre el exmandatario, particularmente la del asalto al Planalto durante la asunción, pocos días después, del actual presidente Lula da Silva. Se lo investiga por golpe de Estado, asociación para delinquir. Había pedido el pasaporte, su defensa, una vez más, para asistir a la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que lo había invitado especialmente. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, rechazó la solicitud de devolución del pasaporte al exmandatario hecha por su defensa para poder realizar el viaje a Estados Unidos y participar en la ceremonia de asunción del presidente electo Donald Trump. Esta es la cuarta ocasión en la que la máxima corte niega la devolución del documento a Bolsonaro, que le fue retenido en febrero del 2024 y que tiene prohibido salir de su país por estar inmerso en una investigación por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado, trama con la que se buscaba impedir la investidura del actual mandatario Lula da Silva. En la resolución se señala que no hay duda de que desde la decisión unánime del Supremo Tribunal de retener el pasaporte no ha existido ningún cambio fáctico que justifique la revocación de la medida cautelar y se menciona que el exmandatario continúa dando señales de intentar huir de Brasil para evitar la aplicación de la ley penal, recordando que poco después de ser acusado, Bolsonaro consideró en una entrevista con un periódico salir del país y pedir asilo político en otra nación. La semana pasada, el exgobernante aseguró ser uno de los invitados de Trump para su toma de posesión, algo que consideró como un gran honor, por lo que dijo solicitó a la justicia autorización para hacer el viaje y que su abogado, Paulo Bueno, envió una petición a Moraes para que le devolviera provisionalmente el pasaporte y así poder asistir a este honorable e importante evento histórico, según afirmó. En Buenos Aires, el infierno de todos los veranos parecen ser los apagones que se repiten, esté el gobierno que esté, demostrando una vez más la crisis hídrica y también la crisis energética que suele afrontar la Argentina por estas épocas, que al igual que Uruguay está sufriendo una ola de calor que hoy tuvo su pico máximo y unas 70.000 personas, tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires, tenían problemas con el acceso a la energía. Han acusado, entre otras cosas, al actual presidente Javier Milei del recorte de los subsidios que ha estado afectando la efectividad del suministro de energía, pero también entienden que con las tarifas que pagan, que se han incrementado un 300%, esto no debería estar pasando. Desde este miércoles unos 71.000 usuarios sufrieron apagones y la situación continuaba este jueves, mientras que en las primeras horas del día la empresa Edesur, que suministra a una parte de la región, informó que más de 32.000 usuarios seguían sin suministro eléctrico. Según afirmó la compañía, se produjo un principio de incendio en un túnel de cables de media tensión en Parque Avellaneda, lo que afectó el servicio de varias localidades de la ciudad, donde los barrios más perjudicados fueron Flores, Mataderos, Parque Avellaneda, Caballito y Parque Chacabuco, aunque también hubo afectados en Floresta, Villa Crespo, Villa Luro, Villa Soldati y Vélez Arfield. En el conurbano bonaerense, áreas como Esteban Echeverría, Ezeiza y San Vicente sufrieron cortes en el servicio de media tensión, mientras que en redes sociales miles de usuarios expresaron su fastidio por los apagones que, si bien ocurren en todos los veranos, con todos los gobiernos, esta vez apuntan a que se ha dado, a pesar de un aumento de tarifas cercano al 300% por la quita de subsidios que ordenó el presidente Javier Milei.
A pesar de los altos costos del servicio, la falta de inversión en energía sigue dejando cada año a miles de hogares a oscuras y sin refrigeración, esta vez en medio de la primera gran ola de calor del verano porteño. Y este jueves el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que sería un día con temperaturas por encima de los 35 grados en el centro y norte del país y alta sensación térmica. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El pronóstico de Inumet extendido a las próximas 48 horas, lo que nos permitirá saber algo, lo primero que tenemos del fin de semana. Pero primero lo previsto para mañana, día viernes 17 de enero, para Montevideo y el área metropolitana. Por la mañana se espera que el cielo esté algo nuboso y nuboso y que haya baja probabilidad de tormentas aisladas y además neblinas. Y por la tarde y la noche, dice Inumet, el cielo estará nuboso y cubierto con probable formación de tormentas aisladas. Temperaturas extremas para mañana viernes, una máxima de 31 grados y una mínima de 22. Bien, y bajan un par de 3 grados la temperatura para el sábado. El pronóstico para el sábado: vuelven las nubes, va a estar nuboso y cubierto en la mañana, nuboso, cubierto y ventoso en la tarde. De todas formas, la máxima será de 28 grados y la mínima de 21. Quédense en la pantalla de TV Ciudad. Recuerden que a las 21 estará al aire en vivo desde estos estudios Mirá Montevideo. Y el reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar. Hasta entonces.